Look, it's not like Mark and I had fireworks or anything when we met. We just clicked, you know? We were two people who found out we fit well together, and that was that. Love came later, like a surprise guest at a party you didn't know you were throwing. I'm Emily, by the way. Emily Johnson. Well, now it's Patterson since I married Mark. Mark's a great guy, steady and kind. But his family? That's a whole other story. His dad, Mr. Patterson, he's all right. A quiet man who loves his garden more than anything. But his mom, Mrs. Patterson, and I, we just never hit it off. Then there's Linda, married to Mark's older brother Dave. She's the perfect daughter-in-law, always agreeing with Mrs. Patterson, always a step ahead in pleasing her. It's like she's playing a role in some drama where she's the star, and Mrs. Patterson is the adoring audience. So, one day, we're all at their place for dinner. Mark and I, Dave and Linda, and the Pattersons, of course. Mrs. Patterson's going on and on about their new house. You know, the one they got with a huge mortgage? She's like a broken record, always comparing it to our small apartment. Mrs. Patterson's voice cut through the air, sharp and clear. You really should think about upgrading, Emily. Living in such a cramped space, it's just sad. I tried to keep my cool. We're happy with what we have, Mrs. Patterson. It's cozy. Linda chimed in, her voice dripping with fake sympathy. Oh, but just imagine having a place like this. You must be so envious. Mark squeezed my hand under the table, a silent plea for me to let it go. I bit my tongue and forced a smile. Yeah, Linda, maybe one day, I said, keeping my voice light. Mr. Patterson, trying to change the subject, asked Mark about his work. I was grateful for the distraction. Mark talked about his latest project, and for a moment, we all fell into a more comfortable conversation. But Mrs. Patterson couldn't help herself. Well, it's good you're keeping busy, Mark. But with Emily not working, I do wonder how you manage. It must be tough. I felt my face flush. Actually, I've been thinking about starting my own business, I said, more to stand my ground than anything else. Mrs. Patterson raised an eyebrow. A business? What can you possibly do? Before I could answer, Linda laughed. Oh, let's not bore ourselves with fantasies. More wine, anyone? The evening dragged on, filled with more jabs and thinly veiled insults. By the time Mark and I got back to our apartment, I was fuming. Mark tried to calm me down. Hey, just ignore them. We know what we have, and that's all that matters. I nodded, but inside, I couldn't shake off the feeling of being looked down upon, of being the underdog in a family that thrived on appearances and material wealth. Little did I know, things were about to get a whole lot more complicated. Life's funny, you know? One minute you're thinking you've got it all figured out, and the next, you're wondering how you got stuck in this sitcom of a family drama. That's how it felt every time we visited Mark's parents. Their new house was like a trophy, big, shiny, and always on display. I remember this one Saturday. Mark and I were at our place, enjoying our usual lazy morning routine, when he got a call from his dad, asking if we could come over. I knew what that meant. Another round of show off the house and make Emily feel small. We got there, and Mrs. Patterson was in full hostess mode, guiding us through rooms we'd seen a dozen times already. And here's the new coffee table we got. Italian marble, you know. It's quite expensive, but you get what you pay for. Mark, bless him, always tried to be diplomatic. Looks great, Mom. Really ties the room together. I just nodded along. What else could I do? Then came the inevitable comparison. I just can't imagine how you two manage in that tiny apartment of yours. It must feel so cramped, Mrs. Patterson said, her voice all sugary concern. I felt my patience wearing thin. It's not that bad, Mrs. Patterson. We like it. She tisked, shaking her head. But you deserve better, Emily. A woman should have a proper home, not some shoebox. Before I could bite back a retort, Mark's dad, Mr. Patterson, called out from the kitchen. Anyone wants a beer? I'll help you, Dad, Mark said quickly, giving me a look that said, Please, no drama. I was left alone with Mrs. Patterson and Linda. Linda, ever the eager sidekick, piped up. You know, Emily, there's a certain charm to living minimally, but of course, it's not for everyone. Some of us prefer comfort. Exactly, Linda. Comfort and style, Mrs. Patterson added,
glancing around her lavish living room. I forced a smile. Well, everyone has their own taste, right? We're happy with what we have. Mrs. Patterson sniffed. Of course, dear. Happiness is all relative after all. The rest of the visit was more of the same subtle digs and not so subtle boasts. By the time we left, I was mentally exhausted. On the drive back, Mark tried to lighten the mood. Hey, don't let them get to you. You know how they are. I sighed, staring out the window. I know, it feels like it's never going to end, you know? Mark reached over and squeezed my hand. We'll get through it. We always do. But as we drove back to our shoebox, I couldn't help but feel a twinge of frustration. Why did it always have to be a competition with them? Why couldn't they just be happy for us as we were? Life's like a roller coaster, they say. You never see the twist coming. That week was one such twist for me. I got a call from my mom, telling me that Grandpa had passed away. I was heartbroken, of course. He was always kind to me, a bit of a silent supporter in my corner. The shock came when we found out he left me a pretty hefty sum, $500,000. I couldn't believe it. Mark was happy for me, in his quiet way. That's great, Em. Grandpa really cared about you. But when we told his family, well, that was a whole different story. We were at another family dinner when I mentioned it, not thinking much of it. Mrs. Patterson's eyes lit up like Christmas lights. $500,000? My word, Emily, that's quite a sum. Linda was quick to add her 2 cents. Oh, the things you could do with that money. But the mood shifted when Mr. Patterson coughed, a deep, rattling sound that had us all looking his way. He waved us off. Just a bit under the weather, that's all. The conversation moved on, but I couldn't shake off the concern for Mr. Patterson. He looked pale, more tired than usual. It was only a couple of days later when we got the news. Mark's voice was somber when he told me, Dad's sick, Em. Really sick. The doctors are saying it's serious. I felt a cold knot in my stomach. How bad? Mark sighed, running a hand through his hair. They're not sure. Could be weeks, maybe less. The news hit the family hard. Mrs. Patterson was a mess, but not in the way you'd expect. It was more about the what now than the what if. We were in their living room, Mrs. Patterson pacing like a caged animal. What are we going to do? The mortgage, the bills. I couldn't believe what I was hearing. Mrs. Patterson, shouldn't we be more worried about Mr. Patterson right now? She rounded on me, her eyes sharp. Of course I'm worried about him, but life goes on, Emily. We have to think about these things. Linda was nodding along, ever the faithful echo. She's right, Emily. It's important to be practical. I looked at Mark, hoping for some support, but he just looked tired, torn between his ailing father and his panicking mother. I bit back any further comments. It wasn't the time or place. But as we left that night, I couldn't help but feel a growing sense of unease. It wasn't just Mr. Patterson's illness that worried me. It was the way Mrs. Patterson and Linda were so focused on the money, the house. It felt like priorities were all wrong, and I had a sinking feeling that things were about to get a lot more complicated. Mark's dad's condition worsened fast. It was like watching a candle flicker out. We were spending more time at their place, trying to be there for him, you know? But Mrs. Patterson, she was a whole different story. Always talking about the mortgage, the bills, as if that was the biggest worry. One evening, we were all there, the whole family. Mr. Patterson was lying in bed, looking frail and tired. Out of nowhere, he asked to speak to Mark alone. Just them two. It was strange, seeing him so serious. Mark looked taken aback, but nodded. Sure, Dad. Let's talk. They went into the bedroom and closed the door. That's when I noticed Mrs. Patterson and Linda. They were like cats who heard a can opener. Their ears practically perked up. What do you think they're talking about? Linda whispered to Mrs. Patterson, not even trying to hide her curiosity. Mrs. Patterson had that look, you know, like she was trying to solve a puzzle. I don't know, but I bet it's about the will or the house. I was standing there, feeling awkward, when Linda turned to me. Emily, you must be dying to know, right? I mean, with your husband being the only son and all. I shrugged, not wanting to play into their game. It's their business.
If Mark wants to tell me, he will. But inside, I was curious. What was so important that it had to be said in private? After what felt like ages, Mark came out. His face was unreadable. Mrs. Patterson and Linda pounced like hawks. "Well, what did he say?" Mrs. Patterson demanded. Mark shook his head. "It's personal, Mom. Dad just had some things to get off his chest." Linda tried a different angle. "But it must be about his will, right? Or the house?" Mark's expression didn't change. "Linda, I'm not discussing it. It was a private conversation." The air was tense after that. Mrs. Patterson kept shooting me these looks, like I was hiding something. But the truth was, I knew as little as she did. That night, back at our place, I asked Mark about it. "So, what did your dad want to talk about?" Mark was quiet for a moment. Then he looked at me, his eyes serious. "He's worried, Em. About Mom, the house, everything. He just wanted to make sure I knew what to do, after—" I nodded, understanding. Of course. But deep down, I had this feeling that there was more to it, something Mark wasn't telling me. And whatever it was, I knew it was big. Mr. Patterson's passing hit everyone like a ton of bricks. It was one of those times when you realize life's too short, but some people never get that memo. The funeral was barely over when Mrs. Patterson started talking about the mortgage again. We were all at their house after the service, kind of a somber gathering when she brought it up. Now that he's gone, we need to think about the future. The mortgage on this house won't pay itself. Linda was nodding along, always her loyal supporter. It's a lot of responsibility, especially now. I was still in my black dress, feeling the weight of the day, when Mark's mom turned to me. "Emily, you recently came into some money, right? It only seems fair that you contribute, given the circumstances." I was stunned. Was she really asking me to pay off their mortgage with my inheritance? "Mrs. Patterson, it's not why Grandpa left me that money." Mark was rubbing his temples, looking like he wanted to be anywhere but there. "Mom, let's not do this now, please." But she was like a dog with a bone. "Mark, I'm just being practical. We're family, and families support each other. Emily, you can afford it now, can't you?" I felt my face getting hot. It's not about affording it. It's about what's right. That money was meant for me and Mark, for our future. Mrs. Patterson's face hardened. "Well, this is your family's future too, isn't it? Unless you don't consider us family." Before I could reply, Mark squeezed my hand. "Let's talk about this later, okay? It's been a long day." But Mrs. Patterson wasn't having it. "No, I want to know now. What will you do, Emily? Will you help your family or not?" The room was tense. Linda was watching me like a hawk, waiting for my response. I took a deep breath. We'll think about it, but this isn't the time or the place to decide." Mrs. Patterson seemed somewhat appeased, but her eyes were cold. "Fine, but remember, family is everything. We have to stick together." As we left, I felt Mark's hand in mine, tight and reassuring. But inside, I was reeling. The nerve of her, asking for my inheritance like it was nothing. It felt like she was trying to claim something that wasn't hers, and it didn't sit right with me at all. After much back and forth and a heavy heart, I decided to use my inheritance to pay off the mortgage on Mrs. Patterson's house. It was a decision I didn't take lightly, and I did it mostly for Mark's sake. We were at Mrs. Patterson's house for a dinner she organized to celebrate the mortgage being paid off. The whole event felt surreal, like being thanked for a favor I never wanted to give. As we sat down for dinner, Mrs. Patterson was beaming. "Emily, this is such a generous contribution you've made. We're all deeply thankful." I nodded, a tight smile on my face. "Happy to help, Mrs. Patterson." Then Linda chimed in with her usual saccharine tone. "Really, Emily, you're just too kind." The dinner was awkward but manageable, until Mrs. Patterson stood up with a glass in her hand for a toast. "I have something to announce. Now that the mortgage is taken care of, I've decided to give this house to Dave and Linda." My jaw dropped. "Excuse me? What did you just say?" I expected Mark to be as shocked as I was, but to my surprise, he just nodded and smiled. "Is that so, Mom? Interesting decision." His calm response threw me off. Why wasn't he upset? Mrs. Patterson looked pleased as punch.
Yes, it only seems right. They need it more, and after all, Emily, you and Mark are doing fine on your own. Linda's grin was wide, almost gloating. We're just so grateful, aren't we, Dave? Dave nodded, looking like the cat that got the cream. I was fuming, feeling betrayed and used. We paid off this house with my money. How can you just give it away to them? Mrs. Patterson's expression was firm, almost challenging. I'm still the head of this family, Emily. It's my decision to make. Mark's hand on my knee under the table was a silent message to stay calm. His eyes were telling me he had a plan. As the dinner descended into an uncomfortable silence, my mind was racing. What was Mark up to? He clearly knew something I didn't. The look in his eyes was not of defeat, but of someone holding an ace up their sleeve. As we drove back, I turned to Mark. You knew, didn't you? You knew what your mother was going to do. Mark's smile was mysterious. Let's just say, I had a feeling. Don't worry, Em. This isn't over yet. His words were cryptic, but they gave me a glimmer of hope. Maybe, just maybe, we weren't as outplayed as I thought. Sitting in our living room, the tension was thick. Mark finally broke the silence. Em, there's something you should know. About the house. Dad did something before he passed. I leaned forward, my heart pounding. What are you talking about? Mark took a deep breath. Dad knew about Mom's plans with the house. He didn't trust her to do right by us, so he changed the mortgage and the house deed into our names. I was stunned. What? But how? He did it right after he found out about his illness, Mark explained. He wanted to make sure the house went to those who really paid for it. That's us, Em. We own the house now. I couldn't believe it. Mr. Patterson had seen through his wife's intentions and protected us. But why keep it a secret? I asked. Mark looked down. Dad asked me to. He didn't want more drama until it was absolutely necessary. Before we could talk further, there was an aggressive knock. Mrs. Patterson, Dave, and Linda stood at our door, their faces twisted in anger. Mrs. Patterson wasted no time. Mark, you need to explain this nonsense about the house. This is outrageous. Mark stood up, calm but firm. Mom, Dad knew what was happening. He legally transferred the house to us, the mortgage too. We paid it off, so now it's ours by law. Their reactions were explosive. Mrs. Patterson's face turned red with fury. That's impossible. He would never do that to me. Linda was almost hysterical. This is a lie. You're trying to steal our inheritance. Dave looked like he was about to explode. You can't just take the house, Mark. It's not yours. Mark handed them a folder. Here are the papers. The deed, the mortgage transfer, everything. It's all legal and binding. Mrs. Patterson snatched the papers, her hands trembling. As she scanned them, her face drained of color. This is a trick. You must have forced him, she screamed. No, Mom. Dad was clear-headed. He did this to protect what's fair, Mark replied, his voice steady. The argument went on, their accusations filling the room. But the truth was in black and white. The house was legally ours. You've torn this family apart, Linda yelled, tears streaming down her face. Mrs. Patterson turned to me, eyes filled with hatred. You've done this, Emily. You and your money. But I stood my ground, feeling a sense of justice. No, Mrs. Patterson, this was Mr. Patterson's decision. He wanted to right a wrong. Eventually, they left, seething with anger and disbelief. The door closed behind them, leaving us in a bittersweet silence. We had the house, but at what cost? Yet, in my heart, I knew we had honored Mr. Patterson's wishes. He had given us a home, and in doing so, had also given us a new start. We thought the worst was over until Dave, red-faced with anger, burst into our house a few days later. You think you've won, huh? Dave was practically shouting. Dad paid a chunk of the mortgage before he died, $100,000. That means part of the house belongs to us. Mark remained calm, something I'd always admired about him. Dave, Dad thought of that. He asked me to deposit an equivalent amount into a separate account in case of disputes. I was standing in the corner, watching the scene unfold. Dave, his face a mix of anger and confusion, and Mrs. Patterson, who had followed him in,
looking like a thundercloud. "What? That's preposterous," Mrs. Patterson stammered. Mark continued, "The $100,000 will be divided among the heirs, you, Mom, and me. That was Dad's wish." Mrs. Patterson was shaking with rage. "This is a trick! You're manipulating everything! You've always been cruel and selfish!" Linda, tears streaming down her face, joined in. "How can you do this to your own family? It's heartless!" The air was thick with tension and accusations. I felt a surge of courage and stepped forward. "Enough!" I raised my voice, something I rarely did. "This is our home. Dad made his decision, and it's legal. It's time you all accept it." Dave was seething. "This isn't the end, Mark. We won't let this go." Mark's response was firm yet calm. "You do what you need to, Dave. But this was Dad's decision. We're just honoring it." The confrontation ended with Mrs. Patterson, Dave, and Linda leaving our house, their threats and accusations still hanging in the air. As the door closed behind them, Mark and I were left in the quiet of our home, a mixture of relief and sadness in the air. Mark wrapped his arms around me. "I'm sorry you had to go through all this, Em." I leaned into his embrace. "It's not your fault. We did what was right." We stood there for a moment, in the home that had caused so much turmoil, but was now truly ours. The story ends with us, living peacefully in the house, while Mrs. Patterson moved in with Dave and Linda in their small apartment. It wasn't an easy victory, and the family ties were strained, but we had each other and a home that was ours, fair and square. That was enough for us. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber. Los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella,
para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes,
Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Lysen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lysen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado.
Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación, todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije, hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso.
Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado. Dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones. Intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre. Aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente. Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales. 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco. Parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas. Había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos. Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara.
Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche. No había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta. Los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marcia Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza?
Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshen no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sara. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sara era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sara, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sara. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sara se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos.
Allí fue donde conoció a Serry. Serry alquilaba una habitación de Sara. Cada centavo que Sara ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Serry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sara no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Serry explicó que Sara estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Serry dijo que Sara no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sara hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Serry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.